¿Qué tal? Mi nombre es Ana Lucía Cabria, soy estudiante de Derecho del quinto semestre de la Universidad San Carlos de Guatemala. En este video estaré desarrollando ciertos acontecimientos históricos importantes y mencionando algunas figuras importantes también y personajes que tuvieron influencia en el desarrollo de la conquista. Empezando entonces con la importancia que tiene el terremoto del año 1651 y cómo lo llevó Guatemala o cómo lo llevaron sus autoridades que en ese entonces pues eran criollos nuevos, antiguos y los españoles. Entonces podemos ver que los nuevos criollos empiezan a habitar el reino de Guatemala y las demás tierras conquistadas. La corona española premia a los españoles que estaban acá conquistando, es decir, se les retribuyó ese trabajo explotador que estaban haciendo. Encontramos también una fuerte enemistad entre criollos y españoles. ¿Por qué? Porque los españoles básicamente fueron los encargados de llevar a cabo todos esos procesos explotadores, es decir, ellos fueron quienes verdaderamente tenían el espíritu y la importancia del comienzo de la conquista en las diversas tierras, en este caso en el reino de Guatemala, que así era como se llamaba en ese entonces. Encontramos entonces que el comandante Pedro de Alvarado hace avisos, hace de forma legal esos avisos de guerra hacia los nativos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizaba documentos para someter a los mismos a las explotaciones. De igual manera se da el requerimiento de Palacios Rubios, que es un documento que debía ser leído a los indígenas, en el cual se les advertía que se sometieran pacíficamente a la explotación del repartimiento, de la encomienda y como tal de la corona española, es decir, que tenían que atender a los intereses de la monarquía española. Por otro lado, tenemos entonces que hay dos personajes importantes de la Iglesia Católica que se encargaban de ser esa voz de los indígenas. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas y el emperador Carlos V. Ellos fueron los encargados de desarrollar esos derechos que hacían valer, que se tenían que hacer valer de los indígenas. Encontramos también que en el reino de Guatemala llegó el licenciado Alfonso de Cerrato, que quiere decir que este licenciado vino a que se hicieran cumplir esas nuevas leyes. Es decir, él fue el encargado que se cumplieran esas nuevas leyes. Después, tras varios conflictos y tras varios levantamientos de los indígenas, se logró que no se les cobrara los tributos, es decir, estos se vieron eximidos del cobro de tributos, pero en realidad no fue algo verdadero, es decir, esto solo fue una suposición, esto fue una cuestión que quedó solo en habla, porque nunca hubo pruebas que verdaderamente testificaran que ya se habían eximido de los tributos. Tenemos por otro lado el desarrollo del repartimiento. Este se dio posterior a la esclavitud, es decir, fue una nueva manera, un nuevo mecanismo para seguir con la explotación hacia los indígenas nativos. Tenemos también, siempre siguiendo en la línea de la enemistad de los criollos españoles, que los criollos nuevos empezaron a tomar poder de la economía y la política, es decir, estos empezaron a verse inmersos en todas esas situaciones, en todos esos procesos que anteriormente estaban únicamente en manos de los españoles. Encontramos también que a los criollos se les consideraba como una clase social haraganes, es decir, estos vinieron a encontrar el trabajo ya hecho y ellos únicamente se hacían valer de esa riqueza que ya existía, es decir, ellos ya encontraron todos los procesos realizados, solo les dieron continuidad y siguieron haciéndose beneficio de ello. Encontramos también que estos criollos se les hacía la suposición de que ya no habitaban en las tierras, es decir, ya no se tenía conocimiento si estos seguían viviendo acá, por lo que se logró establecer que estos sí seguían aquí y empezaban a desarrollarse de distinta manera en la economía y en las diversas situaciones. Tenemos también el desarrollo de este documento importante llamado Recordación de Florida. Este es un complejo que contiene documentos y acontecimientos históricos, económicos, de administración pública y demás temáticas que se daban en el desarrollo social y económico de las tierras, en este caso específicamente del Reino de Guatemala. También podemos seguir la línea de lo que significaba la política agraria de ese tiempo. Esto fue y significó un explotamiento puro de los indígenas.
Es decir, se vieron expropiados de su tierra y encima de todo tuvieron que hacer que trabajaran esas tierras y rendieran tributos sobre ello. Es decir, la violación de sus derechos, la violación a ese derecho protegido que es la tierra se vio totalmente completada, es decir, ese derecho a la tierra está totalmente vulnerado. Tenemos que dentro de la clase social de los criollos se encontraban ciertas divisiones. Por un lado estaban las familias que eran mayormente pudientes, es decir, quienes obtenían la mayor cantidad de las riquezas, y por otro lado los criollos que únicamente vivían bien. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran trabajadores, pero que tampoco tenían la completa cantidad de las riquezas. A los indígenas les costó bastante adquirir esas nuevas creencias, esas nuevas prácticas de la religión católica, por lo que terminaron creando una religión mixta porque ellos no querían perder esas creencias, esas tradiciones de su religión antigua, es decir, la religión original de los indígenas. A causa de las quejas que los indígenas empezaron a presentar, en el Reino de Guatemala se eximió el repartimiento, es decir, estos ya no pudieron seguir continuando con el repartimiento porque se logró que a través de esas quejas se empezaran a resarcir esos derechos inherentes que tenían. Tenemos también las clases sociales o las medias sociales de la colonia. Estas empiezan con el mestizaje y básicamente en las leyes se autorizaba que el español se pudiera casar con una indígena, pero estos no completaron esa acción, sino que últimamente dejaron las cuestiones del mestizaje en un mestizaje feudal. Dentro de este llamado mestizaje se dan las clases sociales de los plebeyos, los artesanos y la media alta urbana. Por otro lado, tenemos que empiezan a surgir otro tipo de mestizos que son los mulatos y los zambos. Lastimosamente, a los africanos era a quienes mayormente se les hacía la vulneración de derechos. Es decir, ellos eran las mayores víctimas y los indígenas terminaban con cierta preferencia o cierto crédito, digámoslo así. Los mestizos como tal, los ladinos tenían preferencia, había una preferencia sobre ellos de los africanos. Podemos encontrar entonces una diferencia de clases sociales bastante evidente que estaba a la vista de todos. Es decir, los españoles o criollos recibían ciertos beneficios y ciertas ventajas sobre la posición de los indígenas o mestizos. Actualmente en Guatemala se sufren las consecuencias de estos procesos coloniales. Es decir, en el diario vivir de hoy en día podemos encontrar cómo esas prácticas coloniales siguen afectando y cómo esas situaciones de vulneración, esas situaciones de explotación sobre los indígenas siguen teniendo lugar. Es decir, esa mentalidad colonial, esa mentalidad de que los indígenas son de menor lugar, es decir, o que tienen menor dignidad, sigue dándose actualmente. Y eso es un error completamente garrafal porque todos somos iguales en derechos y obligaciones, sobre todo cuando se trata de derechos humanos, de dignidad, igualdad y libertad. En conclusión, podemos decir que el nombre de la patria del criollo se establece porque el criollo fue quien después de los españoles, incluso después de la independencia, seguían gobernando el Reino de Guatemala y ahora conocido como el país de Guatemala. Es decir, era una patria que siempre perteneció a esa clase social de los españoles, a esa clase social de los criollos. Es decir, el poder lo único que hizo fue ser trasladado de españoles a criollos. Y actualmente podemos encontrar que en las clases sociales más altas, o lo conocido como la élite de Guatemala, se puede encontrar también esas características, esas situaciones de explotación y que en algún momento pues llegan a tener mayores beneficios por parte de las autoridades o incluso del sistema. Muchas gracias.